demasiado, demasiado bien. Vamos a seguir con el texto de Tizón. Gran escritor, les recomiendo, realmente extraordinario escritor. Y además un tipo de una ética de fierro, ¿no? Fue exiliado, fue juez. Bueno, creo que ahora lo están viendo. Eh, entonces, decíamos, bueno, para el autor de esta nota, apelativo, etc. Es un producto local, resultado inevitable de la pobreza y la desprotección de la gente. Podríamos marcar acá varios subjetivemas, ¿sí? Eh, sobre todo a uno fundamental, que va a aparecer mucho después, con distintas variantes, que es inevitable. Pero por supuesto, si Profesor, no lo está, interrumpo un segundito nada más. ¿cómo? Perdón, lo interrumpo un segundito. Por favor, sí, ¿El sí. texto, el texto este está en el campus con el análisis? Está en el campus, sí, 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 está en el Ah, campus. De todas maneras, se lo mando mañana con las grabaciones. Se lo puedo mandar mañana perfecto. con las grabaciones para que no lo busquen. Pero está en el campo junto con Buenísimo. el otro de la violencia en el fútbol, ¿sí? Que les dije la otra vez. Tiene que estar en el campus en algún lado, y que al principio, digamos, ¿no? No, no en la parte de nuestra comisión, sino al principio en lo que sería la unidad, el tema. Pero por las dudas que no esté, que en realidad como es un documento doc, como es un doc, tiene que estar, todavía los PDF no andan, pero como doc tiene que estar en algún lado, aunque si no está, se los mando mañana. Esté o no esté, se lo mando igual, total, no me cuesta nada. Adjuntarlo al mail con la grabación de de esta clase, de las dos partes de la clase, ¿sí? Pero en el campus, ojo que hay, lo he visto esto, hay también otros textos para practicar y, bueno, cosas así. El tema es simplemente que, bueno, no tienen una respuesta, lo tienen que hacer y mandármelo como hicimos la otra vez, que algunos me mandaron las respuestas y yo se las corregí. En este caso, bueno, también pueden hacerlo. No con este, sino con los otros que no tienen ya la respuesta, porque este de alguna manera está analizado. Pero recuerden que no es el análisis que tienen que copiarlo, memorizarlo, porque la redacción, bueno, cada uno redacta como sabe, como puede, como le gusta. No tienen que copiar mi forma de redactar. Lo que sí les sirve es para saber cómo tienen que citar cada una de estas cosas que ahora estoy analizando de manera oral. Yo les dije la otra vez, acá vamos a analizar de manera oral y todo mezclado, porque si no, no terminamos más. Pero yo no puedo escribir oralmente. Ya lo hice para analizar estas cosas. Pero ahora lo que les estoy explicando y diciendo para cada una de las, casi cada palabra, digamos, de lo que hay en el texto, todo eso lo tiene que volcar a una redacción. Digamos, a una redacción coherente, es decir, no hacer listas, no poner una palabra y explicar una palabra y explicar una palabra y explicarla, sino tratar de dar una redacción global, ¿sí? Coherente, donde las palabras estén citadas entre comillas, con paréntesis, subrayadas, con la puntuación correspondiente, ¿sí? Van a ver incluso que yo usé todo ese tipo de cosas, usé comillas, bastardillas, subrayados, para que quede bien claro dónde está la deixis, cuando es el caso de la deixis, en qué palabra claramente está situado, por ejemplo, un subjetivema, ¿sí? Pues no pongan todo el enunciado, sino cuál es la palabra que realmente es el subjetivema. Pueden copiar el enunciado si quieren, si no es muy largo, porque si es una pérdida de tiempo. Pueden copiar el principio y el final también, o decir en el enunciado que empieza de tal manera, bueno, ahí hay un subjetivema muy importante, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero siempre redactar de manera fluida y podríamos decir casi en prosa castellana, ¿sí? Porque lamentablemente a veces tienen tendencia a hacer listas o a analizar una palabra, otra palabra, otra palabra, otra palabra, no es analizar, es identificar. Y la identificación sí la tienen que hacer, pero la identificación la hacen si quieren en un borrador o, o por ahí en el mismo texto, ¿sí? Porque en este caso, si les doy un texto para analizar, seguramente se lo llevaré en una fotocopia, ¿no? Entonces, bueno, ahí en la fotocopia pueden marcar
cosas, pero no sirven para contestar el parcial. Pueden marcar cosas, pero después tienen que volcarlas a una redacción coherente, extendida, digamos, explicativa, que por supuesto yo sé que no están acostumbrados a eso, pero por eso les damos dos modelos que más o menos se pueden llegar a imitar, no son tan difíciles, ¿sí? Y otra cosa importante, que esto, bueno, se lo voy a repetir varias veces en las pocas clases que nos quedan, es que los temas no se mezclan, ¿sí? Uno puede preguntar deixis personal, deixis temporal, deixis espacial, subjetivemas, apelativos. Es decir, por ahora son 5 temas. Son 5 temas. Se analizan por separado, ¿sí? Sin mezclar, porque al mezclar se puede armar un lío bárbaro. Yo acá estoy mezclando porque si no tendríamos que leer todo el texto, ¿sí? Buscando subjetivema, después todo el texto buscando apelativo, después todo el texto buscando deixis personal, etc. ¿Sí? Entonces sería mucho más engorroso. Pero los temas van por separado. En el parcial les puedo tomar 2 temas, 3 temas, 4 temas, pero lo hacen por separado. Si les pregunto subjetivemas y apelativos, bueno, ponen apelativos y hacen un parrafito con el análisis. ¿Sí? Después abajo subjetivemas y un parrafito con el análisis de subjetivemas. ¿Sí? Primero explican lo que son los apelativos, recuerden que esto ya se lo dije en la clase pasada, explican qué son los apelativos y después utilizan el texto con los ejemplos que ahí encuentren, que identifiquen, ¿sí? Y que por ahí marcaron en el papel, quizás, ¿sí? Si les sirve eso. Pero que yo no lo voy a ver, digamos, porque a mí no me sirve nada ver el papel todo marcado, no se entiende. Como le decía otra vez, en colores, qué sé yo. A veces algún alumno agarra un montón de marcadores de colores y va marcando. No, no es así. Hay que explicar. Lo que vale es la explicación, el intento de interpretar, de ver qué sentido tiene, cuál es la posición del enunciador, qué es lo que nos quiere decir. No a nosotros, sino a los lectores enunciatarios, en realidad, de este texto, por ejemplo, o de cualquier otro. ¿Qué es lo que quiere decir el autor? Recuerden que es un texto periodístico, tampoco es tan difícil, podría ser mucho más complicado, ¿sí? Pero es un texto periodístico, se supone que todo el mundo lo entiende. Ahora, nosotros tenemos que hacer como analistas, como intérpretes, analistas del discurso, es ver qué sentido tiene y cómo ese sentido, ¿sí?, se refleja en estos elementos que vamos viendo, ¿sí? Subjetivema, deixis, etc. Y todo eso es lo que vamos a tratar de hacerlo acá, con este texto, repitiendo un poco lo que yo hice por escrito en el mismo texto, abajo cuando termina, digamos, ¿no? Puse a analicé la deixis, los subjetivema, etc. Creo que no modalidades. Modalidades no analicé. Y polifonía no me acuerdo. Creo que no tampoco. Pero bueno, esa es, digamos, la idea, digamos, que no sé si tu pregunta apuntaba a eso. Sí, exactamente, eso es lo que quería saber, porque quería saber cómo, cómo iba, o sea, por ahí hay conceptos que entiendo, pero está bueno que saber cómo los vamos a poder Claro, claro. Esa realizar es la en el parte, parcial. esa es la parte más difícil por ahí, ¿no? Pero es importante entenderlos y escribirlos antes, porque así, después cuando lo aplican, tienen que darse cuenta de que coincida, ¿sí? Porque es muy frecuente que me pongan, por ejemplo, que el autor de esta nota es un subjetiveno. Muy frecuente, ¿sí? No a este caso, pero digo otro caso, ¿no?, en otros textos, ¿sí? Porque confunden subjetivamos con apelativos, ¿sí? Y acá no hay ningún subjetivema. Es el autor de esta nota tiene un autor, como todas las notas. No hay nada subjetivo ahí, ¿sí? Pero sí el caso de muchos, casi, inevitable, ¿sí? ¿Qué es inevitable? O evitable, ¿sí? Bueno, eso obviamente es un subjetivema. Por supuesto dice el resultado inevitable de la pobreza y la desprotección de la gente. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en desprotección, también podríamos decir que es un subjetivama muy importante. ¿Sí? Pobreza también, desde ya, pero más desprotección todavía, porque tiene una carga de emocionalidad y de apreciación de la situación
es clave para el artículo. De hecho, este es un muy buen resumen, ¿no? De lo que es la nota. Está muy bien resumido, digamos, el editor lo hizo muy bien. Quizás lo hizo un autor, pero repito, no es frecuente que el autor haga el copete ni la bajada. ¿Sí? Y es un muy buen resumen. ¿Sí? Así que en realidad esta subjetividad que está en la palabra inevitable es para el autor. ¿Sí? O sea, en este caso, este enunciador, que podemos decir que es el editor, como autor sería el editor, este enunciador le atribuye la palabra inevitable, el subjetivo inevitable, al autor de la nota. ¿Sí? No es para él, es para el autor de la nota. Esto es también un caso de polifonía, ¿sí? Porque acá está hablando el editor, pero con conceptos del otro, conceptos del autor. Y no dice si está de acuerdo o no. Al contrario, toma distancia, porque dice para el autor de esta nota. Si quisiera, podría decir directamente, es un producto local, resultado inevitable de la pobreza y la protección de la gente. ¿Sí? Pero no, dice para el autor de esta nota. O sea que no toma partido si es verdad o mentira, o si está de acuerdo o no. ¿Sí? Entonces es muy interesante eso, ¿sí? Como fenómeno polifónico. Porque en realidad es como si lo estuviera citando, lo está resumiendo, pero también lo está citando de manera indirecta. Y al citarlo, toma distancia. No dice para mí, dice para el autor de esta nota. ¿Sí? Y lo mismo la de protección. ¿Sí? Que es una clave, digamos, una clave, digamos, tanto de la causalidad, ¿no? de la enfermedad, que es esto, digamos, ¿no? La causalidad lleva a un efecto inevitable, la causalidad de la pobreza y la desprotección, la causa, y el efecto, efecto inevitable es la enfermedad, el cólera. ¿Sí? Y esa relación causal, evidentemente, es del enunciador. Lo propone el enunciador, es el sentido global del texto. ¿Sí? Por supuesto que para analizar no van a tener un texto tan largo. ¿Sí? Desde ya va a ser, no sé, esto, un párrafo chiquitito, un párrafo como este o dos, nada más, porque si no, obviamente, sería muy largo, muy quizás conflictivo al no tener tanto tiempo para practicar. Pero quiero decir, en este resumen ya prácticamente está eh, muy bien explicado qué es lo que el autor quiere decir. Para eso sirve. ¿Sí? Bueno, y acá dice, bueno, supongamos que acá sí efectivamente empieza como autor Héctor Tizón, como enunciador que vamos a nosotros a relevar, a identificar e interpretar. Desde que el cólera asomó la cara en esta región, ¿sí? Todo eso implica una deixis temporal, pero sobre todo más esto, ¿no? Ha pasado, acá tenemos justamente un ejemplo, ¿sí? De pretérito perfecto compuesto. Como escritor y como Eugenio, utiliza el perfecto compuesto correctamente, desde el punto de vista gramatical, perfecto. Y fíjese que justamente es desde que asomó la cara a esta región hasta hoy, ¿sí? Hasta hoy, ¿sí? Nosotros diríamos pasó más de un año. Pasó más de un año, diríamos acá en Buenos Aires. Pero no es correcto gramaticalmente, ¿sí? Pero no importa, bueno, no importa que lo usamos y lo usamos, bueno, es así, mala suerte, ¿sí? Pero lo pone bien, ¿sí? Ha pasado más de un año, ¿sí? Entonces, bueno, la deixis se prolonga, si quieren ustedes, hasta esto, más de un año, y por supuesto, se refiere a ese momento de la enunciación, el momento en que él está escribiendo la nota, porque si es 91, 92, bueno, sería el año anterior. En cambio, bueno, nosotros estamos en el 2022, si escribiéramos esta nota, no podemos decir ha pasado más de un año, porque tenemos que decir en 91, 92. O lo decimos con la fecha, ¿sí? Que sería una referencia absoluta, o lo decimos con una deixis, efectivamente, pero si queremos contar lo mismo, ¿no? Tendríamos que ir hace 30 años. Hace 30 años es el 92.
¿sí? Justo, ¿sí? 30 años. Pero acá no, acá es un año nada más, ¿no? Entonces sí hay una anterioridad de un año. Bueno, más allá de eso, digamos, de toda esta deixis, la borro, que bueno, pueden ver de vuelta. Vamos a tener el cólera asomó la cara, como de alguna manera ese subjetivema en el verbo, ¿no? Asomar la cara es una expresión verbal muy común, pero metafórica en este caso. Porque, bueno, obviamente el cólera no tiene cara y no se asoma, ¿sí? Entonces, quiere decir que apareció, pero bueno, lo dice de una manera metafórica. Uno lo puede marcar como subjetivema desde ya. En esta región, ¿sí? Ahí vamos a tener una deixis espacial. Esto es una referencia deíctica espacial, porque dice en esta región, es decir, en esta región en la que él se está empezando a situar. Él está en esta región, ¿sí? El enunciador, vuelvo a repetir, porque el autor, repito, también podría estar en Buenos Aires, podría estar en Europa o en cualquier otro lugar y decir igual en esta región, ¿sí? Queriendo decir Jujuy o el noroeste. ¿Sí? Es decir, que está construyendo un espacio que puede ser perfectamente imaginario, ¿sí? Que está en la enunciación imaginaria. No sabemos en la realidad dónde lo estaba escribiendo, porque si está en Buenos Aires no debería decir en esta región, ¿sí? Porque en esta región sería Buenos Aires, La Pampa, qué sé yo. No, evidentemente que no. Pero nosotros, bueno, le creemos al enunciador que está en esa región. Nosotros decimos esa, porque está, no es esta región donde estamos nosotros, creo. Ustedes no viven tan lejos tampoco, como Jujuy. Bueno, entonces en ese caso hay una deixis, ¿sí? Acá un poco se repite también el mismo procedimiento desde el 1 de enero hasta hoy, con más claro todavía porque dice hoy, ¿no? Una referencia temporal deíctica, ¿sí? Y acá, bueno, se repite lo de lo que está en el copete, ¿no? El que hizo el copete no se gastó mucho y tomó esta parte. Casi 600 casos registrados. Bueno, tenemos ahí otra vez, tenemos casi, pero esto ya estaba desde antes, ¿no? Y un par de docenas de muertos. Eso también, bueno, un par de docenas de muertos es un poco impreciso, ¿no? Y acá tenemos como antes, ahora. Esta contraposición es muy importante también en el texto. Antes y ahora. Son dos deixis distintas, porque una es de anterioridad, bueno, nada menos, obviamente, antes es antes de ahora. Y ahora es ahora, el momento en que está hablando. ¿Sí? Hay una contraposición entre el antes y ahora, no una contraposición, en realidad una continuidad. Una continuidad. Porque dice cómo, cómo, si es igual. ¿No? Lo que viene después aclara un poco, pero no hay una contraposición, no es que antes sea distinto que ahora, es igual, ¿no? El gobierno. Acá aparece otro apelativo, ¿sí? Un apelativo que en este caso es de tercera persona, colectivo, porque el gobierno en realidad es un sustantivo colectivo, pero bueno, singular porque gramaticalmente es singular. Desde el punto de vista comunicativo es colectivo, el gobierno es un conjunto de personas, no es una sola persona, ¿sí? Pero bueno, como es un sustantivo colectivo, el verbo está en tercera persona. Singular, quiero decir. Hemos visto varios verbos que se me pasaron en tercera persona. Recuerden que la tercera persona no es deíctica. Es una referencia personal, en este caso es una referencia personal porque son personas, pero no es una referencia deíctica porque es tercera persona. En otros casos, que hay tercera persona, por ejemplo acá en asomó, ¿no? El que asomó es tercera persona, pero es el cólera. O sea que en realidad ni siquiera es una persona. Eso que les expliqué antes, que la tercera persona gramatical a veces indica una no persona, es decir, un objeto o lo que fuera. Acá no es un objeto, es una enfermedad, pero no es una persona, ¿sí? La tercera persona sirve para todo eso, por eso no es deíctica también.
Pero acá en el gobierno, bueno, sí, acá se trata de una persona o un grupo de personas. Y acá, bueno, es interesante porque dice sus buenos sentimientos, ¿no? Buenos es desde ya un subjetivema, ¿sí? Ya sabemos que siempre, bueno, malo, regular, muy bueno, bien, mal, siempre van a ser subjetivemas, ¿sí? Porque reflejan siempre la opinión del enunciador, ¿sí? Más o menos autorizada, pero igual es la opinión del enunciador, ¿sí? Aunque el enunciador pueda funcionar como representante de un sujeto colectivo, ¿sí? Y supongamos que usted hace un ejercicio práctico, una actividad, ¿sí? Y yo les pongo que la actividad está mal, ¿sí? Ustedes me pueden contestar, bueno, pero eso es un subjetivema, ¿sí? Sí, es cierto, es un subjetivema. Pero ¿qué pasa? Yo estoy hablando en lugar de un sujeto colectivo, que sería el análisis del discurso, una regla de interpretación, etcétera, ¿sí? Que también es una subjetividad colectiva, ¿sí? Como si dijéramos la ciencia o la semiología o la lingüística, ¿no? Por ejemplo, si ustedes me dicen que demuestra, el verbo demuestra es primera persona, ¿sí? Yo le digo está mal, es de tercera persona, ¿sí? Entonces, por más que ese mal sea un subjetivema, ¿sí? No es un subjetivema que expresa mi opinión personal, sino la opinión de la gramática, digamos. La gramática aparece como sujeto que dice, que demuestra, es un verbo de tercera persona y no de primera. Si subjetivo no quiere decir relativo, no quiere decir que es mentira, ¿sí? Sino que implica un punto de vista, ¿sí? Pues yo digo que tal equipo jugó mal, bueno, sí, obviamente es mi punto de vista, ¿sí? Pero si yo digo que ese verbo está mal, no es mi punto de vista, es el punto de vista de la gramática. Yo simplemente lo traslado, lo expreso, ¿sí? Pero no es mi subjetividad, no es mi opinión, es la opinión de la gramática. Así que no confundir subjetividad con relatividad o con mentira o con que algo siempre es eh, discutible, porque sí, ¿sí? Porque cuando hablamos de subjetividad dijimos, bueno, qué sé yo, lo que es malo o bueno se puede discutir. Cierto, lo que está mal, lo que está bien, se puede discutir. Bueno, por supuesto, sí, pero de todas maneras, en algunas cosas hay reglas para determinar lo que está mal o lo que está bien. Por ejemplo, en matemática, lo mismo, ¿sí? Igual que en gramática, en matemática de 2 más 2 es 4, punto, listo, ya está. No está mal, está bien. Si 2 más 2 es 5, está mal. Lo dice la matemática, no lo digo yo, ¿sí? Son subjetividades particulares que se acercan a una forma de objetividad, si se quiere. Más la matemática que la gramática, sin duda, pero cuando la gramática habla de verbos no tiene ningún problema, ¿no? Ya cuando se meten otras cosas más raras, tenemos que intervenir nosotros, que somos los que analizamos el discurso, la comunicación, no la gramática, ¿sí? El problema es que ustedes tienen que primero dominar la gramática antes de pasar al discurso, ¿sí? Si tienen que dominar, es como si dominar a Saussure para después entender a Bakhtin. Bueno, más o menos lo mismo. Tienen que dominar la gramática para después dominar el discurso. Pero acá hay otra cosa más interesante todavía. Cuando dice el gobierno demuestra sus buenos sentimientos, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Pero sobre todo manifestado en este subjetivema, es una ironía también. Y es un fenómeno polifónico que ya hemos marcado muchas veces en Bakhtin y en un montón de cosas. ¿Eh? Decir lo contrario de lo que se quiere decir. Evidentemente, si uno lo lee varias veces y después con el resto del texto, por supuesto, eh, es irónico que el enunciador diga que el gobierno tiene buenos sentimientos o demuestra buenos sentimientos, ¿sí? La frase es compleja, pero de todas maneras hay ahí una especie de burla irónica, ¿sí? Por lo que viene después todavía, ¿no? Lo que va a explicar, por supuesto el texto hay que leerlo todo para entenderlo. Acá estamos, digamos, obviamente si no lo encontraron en el campo, no lo leyeron, perfecto, pero lo estamos leyendo ahora. Si lo empezamos, si lo leemos todo de corrido, bueno, perdemos tiempo.
Pero en realidad el texto hay que leerlo todo de corrido. Yo me confío un poco también, de alguna manera, en ese copete, que es tan buen resumen, ¿no? Pero por supuesto hay que leerlo todo para entender varias cosas que pasan al principio también, ¿no? Y esta es una, que es la postura del enunciador en contra del gobierno, ¿no? Un gobierno que a su vez hace siempre lo mismo, antes y ahora. Y se demuestra sus buenos sentimientos tratando de disimular, ahí podríamos poner subjetivemas, molesto, subjetivemas, absurda, subjetivema, escandalosa, subjetivema, estigma, subjetivema, ¿sí? Tercer mundo, bueno, ya es posiblemente para simplificarlo, podríamos decir que se trata obviamente de una referencia espacial eh, absoluta, ¿no? Porque bueno, es un lugar más o menos indefinido, pero es un lugar. Pasa que tiene un sentido muy claro acá que un poco se escapa, ¿no? Porque hay que haber vivido esa época o haber leído un poco sobre esa época, ¿no? ¿Qué pasa? En esa época se decía, el gobierno decía, como punto central de su sistema de propaganda, estábamos entrando al primer mundo. Que la Argentina estaba en el primer mundo ya, ¿sí? Y bueno, acá lo que está diciendo el autor, el enunciador, en realidad es, sí, estamos en el primer mundo, pero resulta que en el primer mundo no hay cólera, ¿sí? Entonces el cólera es una enfermedad del tercer mundo, ¿sí? Por eso el gobierno está molesto, ¿sí? Y por eso no quiere saber nada. Ahora van a ver qué pasa después con los funcionarios, etcétera. Cuenta cuando van y después se vuelven enseguida, que no mandan lo que tienen que mandar, etcétera. ¿Sí? Por eso el gobierno está molesto en realidad, ¿no? Porque no le gusta tener que reconocer que, bueno, hay una enfermedad que es muy propia del tercer mundo, porque el cólera depende justamente en todas partes de la pobreza, la falta de agua, la falta de higiene en general. Como van a ver después, el cólera es una enfermedad que deshidrata rápidamente a las personas. Entonces las personas tienen que estar permanentemente hidratadas para ver si mientras tanto se puede combatir el núcleo de la enfermedad y pueden sobrevivir. Si no hay agua potable, y no hay suero, por supuesto, ¿no? Si no hay agua potable y suero, las personas, como dice, después de explicar, se secan, digamos, como una pasa de uva. Quedan como una pasa de uva, porque pierden todo el líquido, se van en líquido. ¿Sí? Recuerden que nuestro cuerpo está hecho mayormente de líquido, ¿sí? Y el cólera lo que hace es eso, ¿no? Seca a la persona directamente. Por eso, para que sobreviva, hay que hidratarla permanentemente, mientras se lucha contra la enfermedad, ¿no? Y bueno, justamente por eso es una enfermedad de la pobreza, típicamente donde no hay agua, no hay hospitales, bueno, etcétera, no hay tratamientos, y eso es lo que el gobierno no quiere reconocer, o le resulta molesto reconocer, ¿sí? Esa es la posición del enunciador, eso es lo que está explicando, ¿sí? Después, bueno, hace una metáfora literaria, dice como si el regusto de una pesadilla, pongamos, pesadilla podría ser un subjetivema, bueno, es en realidad también una metáfora, ¿no? Perturbara el voluntarioso, ahí es un subjetivema claramente, el sueño nacional de los pocos o de los demás. Ahí tenemos dos apelativos, ¿sí? Dos apelativos de tercera persona, interesantes, porque están indicando justamente junto con el gobierno eh, que hay grupos que están sumergidos en una especie de ensueño voluntarioso, que es esto de estar en el primer mundo, ¿no? Contra la pesadilla que resulta el cólera, ¿no? Y ese ensueño es el de las revistas de y para ricos y famosos. Acá está entre comillas, pero se trata también de un apelativo, ¿no? Los pocos, los demás, ricos y famosos, ¿sí? Ahí en pocos también podemos marcarlo como subjetivema, dentro del apelativo, ¿no? Dentro del apelativo. Esplendor también,
Y acá aparece por primera vez, ¿sí? Y con esto creo que casi seguro vamos a tener que cerrar, el nos beneficiaremos, ¿sí? Que indica por primera vez la aparición de la primera persona, ¿sí? Deixis o no personal, pero sí referencia personal. Primera persona del plural, nosotros. Recuerden que había tres posibilidades para nosotros. En nosotros inclusivo, deíctico, ¿sí? El nosotros exclusivo, ¿sí? Que no era deíctico, y el abarcativo, que no era deíctico. ¿Qué les parece que puede ser? Piensen un poquito. ¿Cuál de los tres podría ser? ¿A quién incluye? ¿A quién excluye? Él está, por supuesto, el enunciador está incluido, eso desde ya, porque nosotros siempre incluye al yo, y eso, por supuesto, hay que explicarlo si se quiere, pero acá lo importante es encontrar, hipotetizar, interpretar a quién incluye, ¿sí? Al enunciatario y a alguien más, o a alguien más y no al enunciatario. Y acá, bueno, esto tiene, ahí tienen una, en realidad una pista muy importante, ¿no? Después más adelante van a ver otras variantes, aparece otra forma de nosotros después que son distintas. Pero ¿quiénes se beneficiarían de ese sueño nacional o ensueño nacional? ¿Quiénes se beneficiarían dentro de este contexto también irónico, ¿no? A su vez, en beneficiaremos, también aparece por primera vez un verbo en futuro, ¿no? Es decir, que ahí hay una deixis temporal de posterioridad, ¿sí? Eso también se puede marcar si hay deixis temporal, ¿no? Es el primer verbo que aparece que esté en futuro. Había verbos en pasado, pero no verbos en futuro hasta ahora. Pero yo sigo preguntando qué tipo de nosotros es, qué se les ocurre. Porque A acá esos está al lado, pocos que están ¿sí? viviendo ese ensueño nacional, digamos, de alguna manera. Claro, pero ¿quiénes serían? O sea, a quién nos remite? ¿Sí? A un nosotros inclusivo, o sea, con el enunciatario, a un nosotros exclusivo, sin el enunciatario, o a un nosotros con todos. ¿Sí? Queda claro, todos los argentinos, ¿no? Todos, es decir, es abarcativo. ¿Sí? Yo, ustedes y ellos, todos. ¿Sí? Tengan en cuenta eso porque acá, bueno, acá hay una pista, ¿no? Obviamente muy importante porque lo dice el mismo. Nos beneficiaremos todos, no solo los ricos y famosos, sino también los pobres. Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Es decir, yo más ellos, los ricos y famosos, más aquellos a quienes me dirijo, el enunciatario, el posible lector de la nota, ¿sí? Que no son necesariamente los ricos y famosos, son los que están en las revistas, ¿sí? Los que salen en las revistas tipo Hola o Gente, etcétera. A eso se refiere, ¿no? Pero bueno, esto tienen que aprenderlo bien, ¿eh? Bueno, sin duda es interesante, este es un modalizador, tiene que ver con una modalidad de enunciado, de seguridad, de certeza, ¿sí? Pero bueno, realizado a través de una expresión que es un subjetivo, evidentemente. ¿Por qué no habría duda? Bueno, es la opinión de él, sin duda. Porque podría decir quizás, tal vez, ¿no? Pero no, dice sin duda, que es lo mismo que decir seguramente, ¿sí? Con toda seguridad, con toda certeza, ciertamente, ¿sí? Pero que eso indica justamente certeza, certidumbre, seguridad, mientras que sin duda, tal vez, quizás, probablemente, indica probabilidad, todo lo contrario, ¿no?
y en el cual, bueno, acá sigue refiriéndose al ensueño, ¿no? Los hábitos y los días transcurren sin dificultad y todo marcha bien y todo irá mejor. Ahí, por supuesto, tienen bien y mejor como subjetivemas, referidos, por supuesto, al ensueño nacional, a este sueño nacional de estar en el primer mundo y de que a todos nos va a ir bien, ¿sí? Mientras está muriendo la gente de cólera. Los pobres están muriendo de cólera, ¿sí? Por supuesto que todo esto es irónico de alguna manera, ¿no? Desde ya, no es lo que él piensa, pero obviamente ya acá se lo está atribuyendo a estas revistas o al ensueño nacional reflejado en esas revistas, ¿sí? Y bueno, todo marcha es en presente bueno, e irá es en futuro, ¿no? También, esto ahí hay una deísis temporal, ¿no? Marcha en presente, irá en futuro, ¿no? Los verbos tienen deísis temporal. No hace falta, no los marco todos para poder avanzar. Transcurren está en presente también, ¿no? El verbo transcurrir. Bueno, ahí dice el cólera, en otro párrafo, ¿no? El cólera, la pobreza y la incuria van de la mano, lo cual también podríamos marcar como una expresión subjetivema, porque es un verbo también usado como darla, como asomar la cara, recién usaba asomar la cara, bueno, una expresión hecha, van de la mano es una expresión hecha también, pero metafórica. Se llaman metáforas lexicalizadas, es decir, metáforas que se utilizan comúnmente, pero sin tener conciencia de que son metáforas, ¿no? Como justamente los brazos del sillón. Cuando uno dice los ¿Cómo brazos dijo del sillón, metáforas? No, no le entendí lo que dijo. Metáforas, el nombre. lexicalizadas, que forman parte del léxico. Es decir, que se convierte en una palabra común y corriente. Por eso decía el ejemplo típico de los brazos del sillón. El sillón no tiene brazos, digamos. ¿Sí? Tiene en todo caso apoya brazos, pero se le dice brazos como una metáfora. ¿Sí? Pero uno no se da cuenta que es una metáfora. Y empieza a formar parte del vocabulario común. ¿Sí? Acá pasa un poco lo mismo. Ir de la mano es una metáfora. Quiere decir ir junto, ir pegado o en conjunto. ¿Sí? Pero obviamente no van de la mano. Digamos. Ir de la mano es va una parejita que va de la mano por la calle, no sé. ¿Sí? Pero no, pero, o sea, literalmente lo que quiere decir es que van juntos. Estas tres cosas, ¿no? El cólera, la pobreza y la incuria. Y aquí, ahí tenemos otra vez un deíctico espacial, aquí en este lugar donde estamos ubicados, como dijo antes, en esta región, ¿sí? En esta región. Y ubicuos es también un subjetivema, ubicuos quiere decir que está por todas partes, ¿no? Y después, bueno, dice el presidente y sus ministros. Ahí antes había dicho el gobierno, ahora dice claramente el presidente y sus ministros. Un apelativo. O dos apelativos, pero no hace falta poner dos. Falta poco para cortar, bueno, lo retomamos la clase que viene en todo caso, pero ahí es un apelativo obviamente de locutivo, en este caso plural, bueno, es la persona plural, no hay problema. Han acudido, ¿sí? Otra vez, pretérito, perfecto, compuesto, a Perico, una ciudad que se hizo muy famosa justamente por esa visita en esa época, pero bueno, ustedes no lo van a recordar, era un pueblito chiquito de Jujuy, es una referencia espacial absoluta, curioso designio, ¿no? Curioso, a él le parece raro. ¿Por qué fueron a Perico? Y sí, es raro, pero bueno, a él le parece, al gobierno no. Bueno, se han retratado junto a un pobre infeliz deshidratado y han regresado raudos. Bueno, para no cortar ahora y poder despedirnos,